Hola, ¿cómo andan todos? ¿Qué dicen? Bueno, estamos empezando un nuevo ciclo, 23 años, en este canal, en otros canales que nos han dado también asistencia para que podamos producir este programa El Estado que Viene. Así que estoy muy contento porque 23 años no es poca cosa, y allí en ese tiempo hemos podido expresar a través del análisis y de las conversaciones y de las charlas que hemos tenido con una cantidad inmensa de protagonistas, lo que piensa muchísima gente. Creo que andamos cerca de los 800 invitados, han sido de todos los partidos políticos, de todos los representantes sindicales, gremiales, de distintas corporaciones de empleados, en fin, de flectores de la sociedad, y estamos muy contentos. Así que hoy iniciamos el nuevo ciclo. Le agradecemos profundamente a nuestra audiencia y agradecemos a Canal Rural porque nos acepta y nos sostiene durante todo este tiempo, y esto es realmente muy significativo. Así que le doy el comienzo. Este es El Estado que Viene, un programa que empieza los días viernes a las 22 horas por Canal Rural, y que hoy tenemos la satisfacción, el orgullo de tenerlo a Jorge Castro, un amigo de muchos años y aparte un hombre que hace análisis significativos, y en esta época ni qué decirlo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y participar. Yo te decía antes de que empezáramos la transmisión que te había estado escuchando en un programa de TN, donde diste una clase magistral de los temas internacionales, y particularmente lo que hoy nos está afligiendo, que es nada más ni nada menos que Rusia, Ucrania, y las consecuencias que todo esto tiene desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de Europa, de la situación con Estados Unidos, con China. Así que bueno, nada, contanos un poco cuál es tu sensación de este conflicto. Mira, tal como lo señalabas vos recién, el estallido de esta guerra en el corazón de Europa, lanzada por decisión del presidente Vladimir Putin, es un acontecimiento absolutamente central en el contexto de la posguerra fría, que es lo que sucede cuando en 1991 tiene lugar la caída de la Unión Soviética y la terminación de los 40 años de enfrentamiento entre las dos superpotencias en ese periodo, que fueron la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro. Ahora lo que ha sucedido es que Rusia, a través del presidente Vladimir Putin, considera que la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la Alianza Occidental, a la OTAN, constituye una amenaza para sus intereses vitales de seguridad nacional. Para Rusia, lo que está en juego con la probable incorporación de Ucrania a la OTAN es su propia supervivencia nacional. Esto indica hasta qué punto, para el gobierno ruso y para el presidente Vladimir Putin, lo que está en juego es una cuestión absolutamente central de su política internacional. Con este agregado, la relación entre Rusia y Ucrania es una relación que va más allá de la que existe entre los países vecinos. Son dos países que están fusionados en términos de población, cultura, lengua, historia, a lo largo de más de 1000 años de historia. En este sentido, lo que está en juego en este momento es una intervención generalizada del ejército ruso, que es el tercer ejército del mundo en orden de importancia, después de Estados Unidos y de China. Hay que agregar además que la Federación Rusa es la primera potencia nuclear del mundo, por encima incluso de los Estados Unidos.
Esto es lo que está en juego en el momento de hoy. Esta, sin duda, es una crisis que no solo abarca a Europa, sino al conjunto del sistema mundial, y es de lejos el episodio de mayor importancia ocurrido en el mundo desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Jorge, podríamos decir que esto desde el punto de vista de Putin un poco es tratar de remediar lo que Rusia pasó con el acuerdo Gorbachov-Reagan y que en alguna medida también esta lucha que existe entre estos dos países podría ser casi una lucha fratricida. Ya, aproximadamente la mitad de la población ucraniana es de lengua, de historia rusa. Solo en el norte de Ucrania, la población es de lengua ucraniana, y en su mayor parte esa región de Ucrania recién se incorporó a la República Ucraniana en 1939, que fue cuando se produjo el pacto Stalin-Hitler, y Hitler y Stalin acordaron que la mitad del territorio de la entonces Polonia correspondía una a Rusia, esto es a la Unión Soviética, y la otra a la Alemania de Hitler. En otros términos, un país profundamente fragmentado, que no puede jugar en modo alguno como una avanzada del enfrentamiento del mundo occidental con la Federación Rusa, porque si eso ocurre, estalla de inmediato una guerra civil. En otros términos, acá lo que está en juego es una revisión del orden internacional surgido a partir de 1991. El presidente Vladimir Putin no quiere, negativo, NO, no quiere reconstituir la Unión Soviética. La preocupación de Putin consiste en la reconstrucción del Estado ruso, que fue un país fundamental del concierto europeo en los últimos 200 años, y que tiene una historia atrás de sí, el Estado ruso, cuando surgió de la dinastía de los Romanov en el año 1612. Rusia ahora, además, ha llegado a un acuerdo basado en una visión estratégica común con la República Popular China, y también cuenta con el respaldo de la mayor parte del mundo asiático. La India, por ejemplo, a pesar de su enfrentamiento con China, la India respalda la posición de Rusia y del presidente Vladimir Putin en este conflicto. En otros términos, la mayor parte del continente asiático, gran parte del África, una parte significativa de los vecinos de Rusia, todos los 3 países de Asia Central, Bielorrusia, que es junto con Ucrania y con Rusia una de las 3 repúblicas eslavas sobre las cuales se constituyó la Unión Soviética. Esto te indica que Rusia hoy no está aislada, en modo alguno aislada. Es parte, tiene el respaldo de una parte significativa del mundo considerado como una unidad de carácter global. El punto que me parece necesario subrayar, Tato, es que la visión de la que parte Putin para desencadenar esta extraordinaria ofensiva militar que ha conmovido al mundo sobre Ucrania es el hecho de que no hay posibilidad alguna, lo ratificó ayer nuevamente el presidente Joe Biden de los Estados Unidos ante el Congreso de Washington, no hay posibilidad alguna de participación militar de los Estados Unidos en Ucrania.
Y por lo tanto... Jorge, perdóname, vamos a hacer el primer corte y continuamos inmediatamente. Adelante, señor director. Jorge, en el bloque anterior analizamos distintas alternativas, pero yo me doy cuenta por tu planteo, por lo que estás señalando, que hay por parte de la OTAN un avance muy importante que desencadena una situación enojosa con respecto a Rusia y que evidentemente es en alguna medida consecuencia de estas cosas que están pasando y que después aparecen las limitaciones que vos también has señalado cuando decís, bueno, tampoco se puede armar una guerra porque Rusia tiene como una especie de seguridad de que Estados Unidos tampoco puede salir a bombardearlos, una cosa así, ¿no? Para exagerarlo, ¿no? Así es. Mira, Tato, el asunto me parece que se puede señalar de esta manera. En esta crisis de extraordinaria envergadura surgida en el corazón de Europa, hay la responsabilidad mayor es de quien la inició, que es claramente el presidente Vladimir Putin. Pero hay responsabilidades compartidas. También hay una responsabilidad de la OTAN, la Alianza Occidental, que en el año 2008, ahora nomás, le hizo un ofrecimiento directo a Ucrania para incorporarse a la OTAN. Esto en ese momento tuvo el rechazo absoluto del gobierno ruso, presidente Vladimir Putin, y no fue escuchado en absoluto. Las cosas continuaron cuando se produjo una insurrección sumada a un golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, la rebelión de la Plaza Maidán, que lo que hizo fue deponer al entonces presidente ucraniano, que estaba de acuerdo en las líneas fundamentales con el gobierno ruso. Y el nuevo gobierno ucraniano lo que hizo fue transformar el pedido, el ofrecimiento de ingreso a la OTAN formulado por la Alianza Occidental en la cumbre de Bucarest en el año 2008 por iniciativa de Estados Unidos, lo transformó en un objetivo de la Constitución Nacional Ucraniana. Es lo que está vigente en el momento actual. Lo que para Rusia, la incorporación de Ucrania a la OTAN es casus belli. Esto constituye una amenaza para los intereses vitales de seguridad nacional de la Federación Rusa. Esto fue lo que es un componente fundamental de la decisión tomada el jueves de la semana pasada del presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania. El otro elemento que hay que tomar en cuenta, Tato, es que Rusia se ha fortalecido notablemente estos últimos 10 años. Para eso hay que tomar en cuenta un dato fundamental, es que desde el punto de vista militar, el ejército ruso se ha modernizado y se ha convertido, lo ha demostrado en combate en Medio Oriente, al poner término a la guerra civil en Siria, en una de las 3 fuerzas militares más eficaces y de mayor capacidad de combate del mundo actual, junto con la de Estados Unidos y China. Además, Rusia se ha transformado en la primera potencia global en materia de producción energética. El resultado es que en este momento, ahora, el Banco Central de Rusia tiene reservas por 630.000 millones de dólares. Y Rusia ha constituido, debido al aumento fenomenal del precio del petróleo que la ha favorecido directamente, un fondo anticrisis de emergencia por 180.000 millones de dólares. En definitiva, se ha encontrado el sistema mundial, especialmente los Estados Unidos y la OTAN, con una Rusia notablemente fortalecida
tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico y financiero. Ahora, siguiendo lo que vos estás señalando, ¿no? Ese planteo constitucional que hoy tiene Ucrania vinculado con su participación en la OTAN, es un elemento que podría ser cambiado y de esa manera podría hablarse, visto los acontecimientos actuales, tan violentos como es una guerra, con toda su sucesión de muertos y destrucciones de bienes, etcétera, etcétera, en algo que permitiría resolver el conflicto? Sí, la respuesta es que sí. Ya lo ha dicho el presidente Vladimir Putin más de una vez, y lo volvió a ratificar la delegación del gobierno ruso, que tuvo su primera reunión de negociación diplomática con la delegación del gobierno ucraniano esta semana, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El punto primero para una salida de la crisis es la negativa absoluta, irreversible, que debe realizar el gobierno ucraniano en el sentido de no ingresar una vez para siempre en la Alianza Occidental, en la OTAN. Rusia le dice a Ucrania que es una cuestión de sentido común. Ucrania no puede ser la expresión del enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Ucrania debe ser un país puente, un país que establezca la posibilidad de un acuerdo de largo plazo entre el mundo occidental, la Alianza Occidental, los Estados Unidos de un lado y por el otro lado la de Rusia encabezada por Vladimir Putin. Ahora, perdón, la violencia, la muerte, la destrucción, ¿no son elementos demasiado condicionantes como para que esto se pueda resolver en una mesa de negociación? Mira, la respuesta es esto. La negociación establecida en la frontera esta semana, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, no implicó en modo alguno la suspensión de los combates. Todo esto depende de lo que ocurra en el terreno de las armas. Por eso es que en los últimos 2 días hay una ofensiva generalizada de las fuerzas rusas, sobre todo tendiente a establecer un cerco completo de la ciudad de Kiev, la capital. Y al mismo tiempo ya tienen rodeada virtualmente al principal contingente militar ucraniano en la zona sur del país. Lo que está ocurriendo acá es que claramente Rusia apuesta que el terreno de la realidad del campo de batalla establezca las líneas fundamentales para una salida de la crisis. Jorge, hacemos nuestro último corte, entramos ya próximamente al tercer bloque y continuamos. Adelante, señor director. Jorge, yo quisiera hacerte otro análisis vinculado con esta situación de guerra que se está viviendo en este momento. La Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de esa cuestión brutal que se sucedió, resultó beneficiada en la provisión de los alimentos, en lo que luego se utilizó para su separación de su dependencia con Inglaterra. En fin, este momento coloca a la Argentina en la medida en que se plantee un proyecto de producción vinculada con los elementos que el mundo está necesitando, que son básicamente alimentos y energía, siendo un país que tiene energía y que tiene alimentos, en una posición favorable al margen del dolor y de la, digamos, situación negativa que produce una guerra? La respuesta a esta pregunta crucial que vos planteás, Tato, es rotundamente sí. El precio del barril del petróleo a 110, 107, 110 dólares el barril beneficia notablemente la producción gasífera y petrolera de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Las 3 principales empresas que trabajan en Vaca Muerta, encabezadas por YPF, tienen ganancias récords
en el último año. Al mismo tiempo, esto está acompañado por el hecho notorio de que la producción de agroalimentos de la Argentina tuvo en el último año un récord histórico de más de 32.000 millones de dólares que ingresaron al país. El nivel de exportaciones de la Argentina este último año, ocasionado por el aumento del precio récord de los commodities agrícolas, ha beneficiado notablemente a la Argentina. En otros términos, si bien esto tiene contrapartidas fuertes para la Argentina y para el resto del mundo en términos económicos, debido al aumento de la incertidumbre y por lo tanto el costo del capital, al mismo tiempo lo que hay que establecer es que la Argentina, en su condición de gran productor agroalimentario y de gran productor de energía a través de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, se encuentra en condiciones de aprovechar este momento histórico de una manera extraordinaria. Vos sabés que en ese punto aparece otra reflexión que se vincula con la estrategia que nuestro país debe tomar en los próximos años, porque efectivamente esta situación la va a favorecer, pero para que esa situación realmente se pueda aprovechar, tiene que haber posiciones de política de Estado relacionadas con estos dos rubros, el agroindustrial, alimentario, y el tema de la energía y su transporte, sobre todo en el tema del gas, que permitan que realmente la podamos utilizar. Así es, absolutamente. Estas son condiciones internacionales extremadamente favorables para el desarrollo argentino. Pero aprovecharlas o no, y sobre todo aprovecharlas en todas sus posibilidades, depende fundamentalmente de lo que haga la Argentina en el terreno político interno. Y ahí está la cuestión del fortalecimiento del poder político, que a su vez es sinónimo de fortalecimiento de la unidad nacional de los argentinos. Efectivamente, vos sabés que uno tiene que visualizar, digamos, el futuro. Salir de las situaciones del pasado sin perjuicio de tenerlas eventualmente presentes, pero mirando hacia adelante con mucha fuerza. Y allí aparece la necesidad de los acuerdos, aparece la necesidad de las estrategias, sin perjuicio de la táctica momentánea, y todo eso en un mundo que está cambiando, y que está cambiando por sus características tecnológicas, pero está cambiando por sus características de violencia, en este caso concreto la guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente. Pero desde el punto de vista político estratégico, la guerra en Ucrania lo que indica es que el orden internacional de la posguerra fría, creado a partir de 1991 con la caída de la Unión Soviética, ese orden internacional ya no está más. Acá hay un cambio fundamental de época. ¿Qué es lo que viene? No está claro, salvo 2 o 3 tendencias fundamentales. Una es que la mayor parte de los países del mundo en este momento son países que tienen una posición o de respaldo o al mismo tiempo una posición de no participación en las sanciones internacionales contra Rusia. Es altamente significativo en lo que se refiere a cuál es el nuevo mundo que está surgiendo, el hecho de que la República Popular China apoya al gobierno del presidente Vladimir Putin al mismo tiempo que le reclama que dé una solución política negociada a la crisis con Ucrania. Y en la última elección, en la última votación de esta semana, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la India, que es el principal país emergente aparte de China en el Asia, tampoco ha decidido no participar de las sanciones internacionales contra Rusia y propone un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania. En otros términos, acá hay un giro de la balanza de poder mundial que indica cuál es el sentido de los acontecimientos en los próximos 10, 20 años. Jorge, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Tu análisis es extremadamente interesante y estamos claramente ante un nuevo mundo y estamos claramente
ante una nueva oportunidad de la Argentina. Hay que saber aprovechar. Así es. Muchísimas gracias, muy amable. Y a todos nuestros televidentes, los esperamos el día siguiente.